Hola de nuevo, esta ya es nuestra última clase sobre Contra la Memoria, el capítulo 4. Antes de iniciar con los temas de la clase, sin embargo, les quiero contar dos cosas rápidas sobre el parcial y la reseña. Bien, el parcial sobre las lecturas, que es el parcial del segundo corte, va a estar disponible todo el 31 de marzo, desde la madrugada hasta la noche. Pero una vez lo abran, solo tienen 2 horas para terminarlo, no tienen todo el día para terminarlo, sino que el tiempo empieza a contar, ahí mismo abren el cuestionario. Entonces tengan mucho cuidado con eso y lean bien las preguntas. Todas son preguntas de opción múltiples, no hay sino 10 preguntas y la razón por la cual tienen 2 horas para resolverlo no es porque se demoren 2 horas resolviéndolo, sino que ese sería el tiempo que tendrían en una clase normal. ¿Listo? Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre ese parcial, pues se la respondo por aulas a lo largo del día. Este viernes 3 de abril tienen que entregar su reseña del segundo corte. Recuerden que la reseña es sobre el libro entero de David Reef, Contra la Memoria, y deben hacer esta reseña siguiendo la guía que actualmente se encuentra en aulas. Ahí mismo ustedes abren el grupo de propedéutica de textos 2020, ahí les va a aparecer en las primeras cosas que aparecen en la página, aparece esa guía para hacer esta reseña y aparece también un ejemplo de reseña. Es muy importante que utilicen esta guía para reseña larga, mucho más que la guía que les pasé a inicio de semestre, que es para reseñas cortas de capítulos de apenas 500 palabras. En cambio, esta guía que tienen ahí, pues les muestra cómo hacer una reseña más larga, más estructurada, de 1500 palabras, de un libro entero, etcétera. Listo. Entonces, por favor, revisen esa guía y por favor, revisen el ejemplo. Y lo otro que les quiero decir sobre la reseña es que a pesar de que tienen plazo de entregar su diario de lectura hasta el 8 de mayo, les recomiendo muchísimo que hagan ese diario de lectura antes de hacer la reseña. Un poco el propósito del diario de lectura también es ese, es mostrarles que es posible estudiar sistemáticamente un texto y tomar unos apuntes metódicamente que le sirvan a uno de base para redactar una reseña futura o un texto futuro sobre alguna lectura. Entonces, si hacen ese diario de lectura antes de hacer la reseña, van a ver que eso es un gran insumo para escribir sobre el libro de Riff. Ahora, ese diario de lectura obviamente solo les sirve si ya se han leído el libro de corrido y si tienen una idea general sobre ese libro en su cabeza. Si es la primera vez que se leen el libro y están haciendo a la par el diario de lectura, les va a resultar muy confuso porque se van a demorar mucho tiempo leyendo cada capítulo y les va a quedar muy difícil tener una imagen global del texto. Listo. Entonces solo funciona ese ejercicio si primero se leen el libro rápido, de corrido, luego vuelven y se lo leen de manera más lenta para hacer el diario de lectura y ahí sí comienzan a hacer su reseña sobre el libro. Listo. La última cosa es que esta reseña se entregará por Turnitin, que es una aplicación que tiene aulas. Entonces se van a tener que meter a aulas, buscar el módulo y la fecha y buscar el link de Turnitin para entregar su reseña. ¿Listo? El capítulo 4 de Contra la Memoria se llama Amor Fati y es el último capítulo de todo el libro. Entonces quiero usar ese hecho como pretexto para comentarles rápidamente sobre una clave de lectura muy sencilla que sirve mucho para estructurar un libro una vez uno lo ha terminado. Y es que cuando uno ya se leyó el libro, pues uno queda con una ventaja retrospectiva, uno ya conoce la historia, uno ya conoce hacia dónde va el texto, uno ya conoce cuáles son los objetivos, cuáles son las conclusiones, cuáles han sido los finales de cada capítulo y ya con esas cosas en mente, pues uno tiene una mirada mucho más aguda si uno quiere volver a leer el texto. Porque entonces si uno ya sabe hacia dónde va el texto, uno ya puede anticiparse mucho mejor, ahí mismo uno comienza a leerlo. Miren que eso es muy distinto
a leerse un texto por primera vez y luego comenzar a escribir inmediatamente sobre ese texto. Ahí uno nos está dando tiempo de procesar el texto con esta ventaja retrospectiva, con esta mirada que vuelve sobre el texto, porque uno está pasando inmediatamente de una lectura superficial a una escritura superficial. Si uno quiere hacer una lectura profunda del texto, pues vale mucho la pena pensar en conjunto sobre el libro. O sea, cuáles son esos grandes temas que han aparecido en todos los capítulos, cuáles son esas líneas transversales que han atravesado toda la estructura del texto y usualmente en los últimos capítulos de los libros, suelen ser como conclusiones a su manera, uno ve que se retoman muchos temas que han venido desarrollándose a lo largo del libro. Entonces, eso es justamente lo que he hecho acá. He tomado algunos temas que aparecen en este capítulo, que es un poco largo, y son temas que recogen muy bien y resumen muy bien no solo el capítulo 4 puntualmente, sino buena parte de los temas transversales al libro. Entonces se las menciono simplemente y ya después pasamos a mirarlas con más detalle. Está la distinción entre historia y memoria, que es fundamental. Está el hecho de que la memoria histórica Riff lo ve como un problema estructural, es decir, que no es tan fácil simplemente considerarlo como un problema de un buen o mal uso. Está el asunto de que la justicia se relaciona con la memoria, mientras que la paz con el olvido. Entonces, de alguna forma, entre justicia y paz y memoria y olvido, pues hay una tensión importante para atender. Listo, y eso se ve en un ejemplo puntual de un uso político-militar de la memoria histórica. Otro tema fundamental que se va construyendo a lo largo del libro es del tránsito de las memorias nacionales hacia otras memorias. Y es que en principio la memoria histórica aparece como un problema en el Estado-Nación y es en principio un problema institucional o burocrático casi, a través de grandes instituciones, pero luego, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un giro muy abrupto en la manera como se concibe la memoria histórica y pasa a ser más importante una memoria histórica ligada como a grupos disidentes o a grupos marginados, oprimidos, etc. Y el último tema tiene mucho que ver con el título de este capítulo, que es Amor Fati, y las referencias recurrentes a Nietzsche a lo largo de todo Contra la Memoria, pero particularmente en este capítulo 4, cada vez que Riff menciona el olvido activo, ¿cierto? Esa referencia a Nietzsche es fundamental, es muy subterránea, pero si uno la trae a la luz es una perspectiva muy interesante y es justamente con lo que termina el libro. Entonces vale la pena como volver a visitar esa referencia. Ahora sí pasaremos a mirar cada una de estas cosas con más detalle. La distinción entre historia y memoria nos ha acechado desde esa primera clase del texto de Gonzalo Sánchez y se mantiene un poco similar en este texto de Riff. Entonces, para Riff, como ya vimos desde el primer capítulo, y es simplemente un tema que se retoma en este cuarto capítulo, pues la historia es la historia crítica de los historiadores, de la disciplina histórica, de las facultades de ciencias sociales y del archivo histórico juicioso, mientras que la memoria no es de una disciplina particular ni de una academia particular, sino que es más bien un ejercicio que se hace en múltiples escalas, sea individual, colectiva, institucional, estatal, y es mucho más selectivo que hacer historia, ¿cierto? Cuando uno hace historia, uno está muy interesado en ocuparse plenamente del pasado, de todas sus minucias, complejidades, matices, contradicciones, mientras que cuando uno hace memoria, perdón, uno está muy interesado simplemente en una imagen particular del pasado, en una narrativa particular del pasado que sirva para unos fines en el presente. Entonces, un gran ejemplo de eso, se los pongo acá con estas imágenes y es como esta tensión que uno puede hallar entre una memoria del proceso independentista en Colombia
y una historia de ese mismo proceso. Según la memoria del proceso independentista, que es la que uno halla en buena parte de los libros de textos escolares, es que el proceso independentista fue completamente plural, participaron todas las capas de la sociedad neogranadina, en el ejército revolucionario pues habían desde indígenas hasta afros, hasta mestizos, hasta criollos, y básicamente todos estábamos unidos contra la gran amenaza colonial española. Cuando uno ya mira la historia de ese proceso en particular, uno se da cuenta que es muy distinta, que aquí en Colombia y en general en América no hubo un proceso independentista unificado, sino que implicó una serie de luchas parciales y locales en muchas temporalidades distintas. Entonces uno tiene regiones que muy tempranamente se declaran independientes con respecto a otras que resistieron casi hasta al final de del proceso de independencia como regiones realistas, es decir, que apoyaban la corona española y el dominio español en América. Y uno ve que entre todas esas resistencias realistas y luchas independentistas, pues surgen una serie de contradicciones muy curiosas y muy difíciles de lidiar para esta memoria histórica de la independencia. Y es, por ejemplo, el hecho de que habían muchas comunidades indígenas realistas, es decir, comunidades indígenas que luchaban con el ejército español y a favor de la corona española. Eso en principio es como inconcebible para esta narrativa pluralista de la independencia, según la cual todos los estratos de la sociedad neogranadina estaban unidos en torno al enemigo español y al ocupante español, etcétera, etcétera. Listo. Cuando uno ya mira la historia, uno ve que es un proceso mucho más complejo y mucho más matizado. Buena parte del debate teórico sobre la memoria histórica se centra en los usos de la memoria, ¿cierto? Eso es algo que ha insistido mucho Riff a lo largo de su libro, y es que para muchos teóricos y para muchos historiadores, el problema de la memoria histórica es el uso que se le dé. Entonces puede tener un buen uso, como cuando, y por eso pongo ahí el ejemplo en la diapositiva, como cuando hablábamos de Gonzalo Sánchez como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, en donde él privilegiaba el punto de vista de las víctimas y los relatos de las víctimas para hacer memoria histórica con esos relatos particulares por encima de los relatos de victimarios o de otros agentes del conflicto, ¿cierto? Eso sería, entre comillas, un buen uso de la memoria histórica versus un mal uso, de nuevo, entre comillas, de la memoria histórica, que sería más bien el actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, que está empeñado en hacer memoria sobre algunos de los victimarios de ese conflicto, como el ejército, como los ganaderos, como los empresarios de algunas regiones, etcétera, etcétera. Entonces ahí, entre comillas, sería un mal uso de la memoria histórica porque digamos que se está utilizando para ocultar injusticias y agravios pasados. Y muchas veces el debate se que llega hasta ahí, se queda hasta ahí. Hay un buen uso de la memoria histórica y hay un mal uso de la memoria histórica. Deberíamos defender un buen uso. Lo interesante de la posición de Riff es que él niega ambas opciones. Él está diciendo la memoria histórica no funciona ni cuando se usa bien, porque es que a lo sumo, cuando se usa bien, dice Riff, es simplemente como un contentillo psicológico, pero realmente no está efectuando cambios profundos en la sociedad, porque de nuevo la memoria histórica continuamente se legitima con este discurso según el cual es fundamental para una sociedad que quiere superar un conflicto contar toda la verdad sobre ese conflicto y reconciliarse con los crímenes más atroces. Pero de hecho, Riff va a mostrar en ese capítulo, con muchos ejemplos, que eso no es ni siquiera así en el mejor de los casos. Ni en el mejor de los casos, diría Riff, la memoria histórica es algo que valga la pena realmente.
Entonces ahí ya Riff está como a un paso más allá del debate sobre el buen o mal uso de la memoria histórica. Y por eso pongo como título de diapositiva que la memoria histórica como problema estructural. Que un problema estructural es que en todas sus versiones aparece como problemático, ¿cierto? Entonces no es solamente cuando se le da un mal uso a la memoria histórica que es problemática. También es problemática cuando se le da un buen uso, incluso, diría Riff. Porque cuando se le da un buen uso, por ejemplo en el caso de las víctimas del conflicto armado, sigue siendo una cosa medio torpe y sigue siendo una cosa que logra más bien poco para la sociedad en conjunto. Puede que esos sean procesos fundamentales para las víctimas y tal vez por eso solo valgan la pena, pero como un proceso conjunto que va a ayudar a la sociedad entera a reconciliarse, eso ya es mucho más dudoso y de hecho lo que ha causado en buena medida esa insistencia en la memoria histórica ha sido más polarización y más rivalidades políticas dentro de la cultura colombiana. Es ya un lugar común en el mundo que después de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de los procesos de paz que se han llevado a cabo establecen una relación importante entre justicia y memoria. Entonces uno ve que muchos países que están saliendo de conflictos establecen comisiones de verdad o tribunales especiales sobre el conflicto para juzgar a criminales de guerra o establecer versiones jurídicas de los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial se asocia la memoria con la justicia. Justamente recordar se ve como una especie de deber moral para no olvidar nunca a aquellos que dieron su vida, para que no hayan dado su vida en vano y para que no hayan muerto en vano, se les recuerda. Listo. Ese es un tropo increíblemente recurrente en muchos países del mundo y no importa si están en Europa, en Asia, en Latinoamérica, eso es algo que se asocia siempre, la justicia con la memoria. Sin embargo, Riff tiene una posición muy polémica al respecto porque para él no es evidente que esas dos cosas se asocien. Y más aún, si uno asocia justicia con memoria, diría Riff, pues uno tiene que asociar paz con olvido. No hay manera de que una justicia completamente ligada a la memoria pueda resultar en paz. Eso para Reif es una contradicción. Si uno quiere la paz, una paz obviamente imperfecta, fragmentaria, difícil de mantener, frágil, todo lo que quieran, ¿cierto? Pero paz, al fin y al cabo, cese de un conflicto particular, pues uno necesita mucho más del olvido. Listo, el caso paradigmático para Riff en ese sentido es el caso de España, que luego de la dictadura de 40 años de Franco, pues promovió una especie de pacto del olvido en el que no se recordaba particularmente lo que había ocurrido en la dictadura, ni lo que había ocurrido en la guerra civil, y simplemente se proseguía con como la instauración de una democracia y un nuevo objetivo común. Y para Riff, pues el proceso español ha sido muy exitoso en su capacidad de olvidar como muy rápidamente como todos los traumas de esa dictadura y simplemente seguir adelante con la democratización del país. Esto no es una posición estándar, eso hay que decirlo, o sea, si uno fuera a comunicarse desde esa posición en España es muy probable que uno termine como en peleas teóricas o políticas, porque para muchos españoles es evidente que es necesario hacer como memoria sobre la dictadura y de hecho son movimientos y políticas que han empezado a surgir en los últimos años, mucho más que en el momento de tránsito democrático, son apenas en los últimos años es que han surgido movimientos de víctimas muy fuertes que reclaman, digamos, una verdad sobre la dictadura que estaba un poco olvidada. Pero el punto de Riff entonces es ese. Cuando se rescatan ese tipo de reclamos de memoria sobre el pasado, pues se quiere avivar de nuevo un conflicto.
Listo, porque es muy difícil que pueda haber una justicia con memoria. Listo. Y es muy difícil que pueda haber paz sin olvido, porque es necesario simplemente para la práctica misma de terminar un conflicto que haya cierto olvido necesario. Y uno lo vio, por ejemplo, con el proceso de las FARC, aunque obviamente uno puede estar en desacuerdo con eso, hasta cierto punto para que el proceso de paz fuera exitoso requería un nivel alto de olvido y ese era justamente uno de los puntos que para muchos críticos del proceso de paz era imposible de aceptar realmente, y es que uno no podía olvidar todas las atrocidades que habían cometido las FARC, pero si uno las olvidaba, entonces no había proceso de paz posible que pudiera firmarse. Y son este tipo de paradojas que aparecen en la vida real las que a Reif más le preocupan. El ejemplo que Reif pone en su libro es el de los colonos israelíes que, que llegan a varias zonas de lo que hoy son los territorios palestinos y llegan a crear asentamientos en Palestina. Entonces no son territorios que pertenezcan al Estado de Israel, sino colonos que llegan a literalmente colonizar tierras que le pertenecen a Palestina. Y el argumento para colonizar esas tierras es una exacerbación de la memoria histórica impresionante, y es que son tierras que por derecho hace más de 4.000 años son judías. Entonces lo que hacen estos colonos es simplemente utilizar cualquier pretexto que pueda mostrar que hace miles de años hubo presencia judía en una de esas tierras para mostrar que esas tierras realmente les pertenecen a ellos. Si eso fuera una expresión política y ya, no habría mucho problema porque son más bien marginales, digamos, en la sociedad israelí esas posiciones radicales, pero se vuelve un problema realmente preocupante porque es una expresión político-militar, es decir, muchos de estos colonos tienen un apoyo militar del ejército israelí hace algunos años y incluso ellos mismos pues tienen pequeñas milicias también para colonizar. Entonces ya se ha vuelto un problema exacerbado en los territorios ocupados de Palestina porque cada vez hay más colonos que van invadiendo más y más y más las tierras palestinas y no hay mucho que puedan hacer porque tienen apoyo estatal y militar. Listo. Y acá uno ve una expresión perversa de la memoria histórica porque es una expresión no solamente política, sino encima de eso militar de la memoria histórica. Están utilizando un pretexto de una memoria religiosa e histórica de hace 4.000 años para colonizar tierras en el presente sin ninguna consecuencia. Entonces es muy preocupante este tipo de usos de la memoria histórica. Por buena parte, desde que surgió la memoria histórica como un ejercicio fundamental de los estados-nación en el siglo XIX, la memoria histórica había estado enfocada en procesos nacionales. Entonces, y en escalas grandes e institucionales que controlaba el Estado. Entonces uno ve que hay campañas de creación de monumentos, de plazas públicas, de museos nacionales y regionales, de historias escolares para libros de texto, etcétera, etcétera. Entonces todas estas grandes narrativas sobre la memoria de un pueblo o de una nación, pues se consignaban en estas estructuras como institucionales grandes. Eso fue así más o menos hasta mediados del siglo XX. Uno ve que se exacerba al extremo con los fascismos de diversos tipos que emergen en Europa a comienzos del siglo XX, pero una vez derrotado el nazismo al final de la Segunda Guerra Mundial, pues hay un giro curioso en ese sentido, porque ya de repente la memoria histórica que siempre había estado ligado como a la memoria nacional y a las grandes narrativas nacionalistas de los países,
de repente la memoria histórica se pluraliza y surgen un montón de versiones distintas. Entonces la primera expresión como paradigmática de eso es que después de la Segunda Guerra Mundial no solo existieron versiones de los victimarios sobre los crímenes de guerra que cometieron los nazis, sino que además de eso surgió todo un género literario que es el género como del testimonio de las víctimas, y es que se volvió increíblemente importante escuchar no solamente a los actores militares directos de un conflicto, sino a todos los afectados por ese conflicto, incluyendo civiles y víctimas de campos de concentración, etcétera, etcétera. Entonces la memoria histórica, que hasta ese entonces había estado ligada como un pasado nacional o colectivo, de repente se singularizó un montón y se individualizó un montón en todas estas pequeñas versiones de memorias de personas o grupos oprimidos. Y uno puede ver eso incluso en la cultura popular en torno a la memoria histórica. Yo en un par de clases les mencionaba que la memoria histórica no solo se crea desde el Estado, sino que, y cada vez más en nuestras sociedades, esto también es un fenómeno que se exacerbó después de la Segunda Guerra Mundial, pues buena parte de la pluralización de la memoria histórica vino por la injerencia mediática en la memoria histórica. Entonces en Colombia eso es particularmente álgido, el hecho de que nuestra memoria histórica está mucho más mediada, incluso más que por el Estado, está mediada es por los medios. Entonces, este tipo de telenovelas que en principio nos parecen como chistosas o entretenidas, son en últimas las que están construyendo mucho más que los libros de textos escolares, el imaginario de nuestra memoria histórica nacional. Entonces, muchas de estas series, sobre todo las de hace unos años, se enfocaban obviamente en grandes narrativas de esa memoria nacional, como la historia de Bolívar, como la telenovela de La Pola, como estas grandes historias de próceres, independentistas, etcétera. Pero recientemente se ha vuelto muy popular también una memoria histórica como más pluralizada en ese sentido, y son memorias sobre actores disidentes o marginales. Entonces, por ejemplo, una de las series más exitosas al respecto fue esta de Distrito Salvaje, que es sobre un guerrillero desmovilizado que ahora trabaja para los servicios de inteligencia del Estado. Y es una serie ficcional, y eso es más perturbante aún si uno le ha puesto cuidado a Riff, porque esta serie ficcional sobre el conflicto armado en Colombia es la que está creando el imaginario en últimas de la memoria histórica en el país. Va a ser mucho más importante para las generaciones que se han criado a punta de Netflix y series y televisión y medios masivos, ver este tipo de cosas que ver un libro de texto escolar. El libro de texto escolar se olvida muy rápidamente ya después de que uno sale del colegio. Pero este tipo de producciones masivas que están inventándose imaginarios grandes sobre la memoria histórica, pues son más difíciles de sacudir. Y piensan en la cantidad de telenovelas y series en Colombia que se han producido sobre el conflicto, la cantidad de series sobre narcos, sobre paramilitares, sobre guerrilleros, sobre violencia, etcétera, etcétera. Todas esas series pues también construyen a su manera una memoria histórica no estatal, pero sigue siendo un ejercicio de memoria histórica en su sentido más básico, y es la creación de narrativas muy selectivas sobre el pasado, que no importa, como en este caso, si son reales, como la historia de Bolívar, o si son ficcionales, como la historia de Distrito Salvaje. ¿Listo? Pero ambos son usos de la memoria histórica, y ambos son ejemplos de cómo la memoria histórica después de la Segunda Guerra Mundial dejó de ser un asunto exclusivo de Estado y comenzó a ser un asunto mucho más transversal a la sociedad civil en general, a través de medios, de literatura y de otras cosas. En últimas, los argumentos más fuertes que Riff moviliza en contra de la memoria histórica
no son solamente pues aquellos ligados con el mundo real, con su experiencia como periodista de guerra. Ahí es muy evidente, ¿cierto? Pero no deja de parecernos una situación excepcional. Claro, si uno solo se enfoca en guerras, en un periodo determinado, pues parece que la memoria histórica es inherentemente nefasta, pero uno podría estar, digamos, excepcionalizando esa condición sin darse cuenta de que hay muchos otros usos de memoria histórica más allá de la guerra. Entonces, esos ejemplos de vida real de Riff, aunque son muy valiosos, no dejan de ser anecdóticos hasta cierto punto. Pero Riff no se queda ahí. Y buena parte del argumento de Riff no es ni siquiera histórico o periodístico, sino filosófico. Y es que una de las referencias más grandes a lo largo de todo el libro de Riff ha sido Nietzsche. Muy subterráneamente, Riff ha ido plantando esa referencia en todos los capítulos, ¿cierto? Sobre todo cada vez que se refiere a Nietzsche, muchas veces lo utiliza como sinónimo del olvido activo. Listo. Y eso por oposición a la memoria activa, que sería la memoria histórica, ¿cierto? Que ya hemos visto suficientemente bien cómo la memoria histórica siempre es selectiva, siempre escoge cuál es la narrativa que va a privilegiar sobre el pasado, qué es lo que se va a inventar, qué es lo que va a recordar, etcétera. Entonces la memoria histórica es una memoria activa, o sea, realmente está construyendo memoria histórica, inventándola. Pero asimismo, cree Riff, pues uno puede tener un olvido activo, no simplemente un olvido que llega inevitablemente o espontáneamente porque ya ha pasado mucho tiempo o porque ya se murieron las personas afectadas por el conflicto, sino que sería un olvido que incluso si las personas están vivas y aún tienen recuerdos del conflicto, aún así escogerían olvidar. Y eso sería un olvido activo por oposición a una memoria activa. Eso obviamente es muy difícil exigírselo a una víctima del conflicto, o sea, es pues raya en la psicopatía, pues si uno fuera a hacer esa sugerencia como públicamente. Y sin embargo, Riff es como muy temerario porque en últimas es uno de los puntos fundamentales de su libro y es que pues filosóficamente un olvido activo tendría que ser igual o más fuerte que una memoria activa. Digamos, ¿cuál es la virtud del olvido activo? Esto no es algo en lo que profundice Riff, sin embargo es algo que uno puede rápidamente buscar viendo como las referencias que hace Riff a Nietzsche, porque casi siempre lo menciona en relación con dos cosas, ¿cierto? Con esta del olvido activo y con el título en últimas de toda su conclusión y de todo su último capítulo que se llama Amor Fati. Esa fórmula de amor fati que se traduce algo así como amor al destino viene de Nietzsche. Es una cita casi que implícita a Nietzsche en uno de sus últimos textos que se llama Ecce Homo. Este hombre, Nietzsche, hace referencia al amor fati, ¿cierto? Y esta es la cita puntual a la que hace alusión el título del capítulo. Dice Nietzsche: mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati, amor al destino. El no querer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario y menos aún disimularlo, sino amarlo. Y es que, en últimas, con esta referencia al amor fati, lo que Riff está recalcando es que la memoria sería perjudicial porque no es capaz de soportar el pasado. Listo. Porque la memoria siente la necesidad de transformarlo para hacer un recuerdo idílico del pasado que no es real. Eso en el mejor de los casos y en el peor de los casos, pues para tergiversar el pasado y quedarse únicamente en el sufrimiento y en el dolor que ha traído el pasado. Entonces,
La memoria activa, en ese sentido, cultiva el remordimiento y cultiva la venganza, porque no deja pasar las cosas, ¿cierto? Sino que las recuerda incesantemente y sobre todo recuerda mucho más los agravios que cualquier otra cosa. Entonces, pues es una forma de disimular y de no poder soportar el peso del pasado y el peso de los horrores y del dolor y del sufrimiento del pasado. Y por eso la fórmula del olvido activo es la fórmula de amar al destino, porque es justamente comienza por asumir el pasado. Sí, hemos cometido horrores inimaginables, hemos pasado por las catástrofes más dolorosas que podamos haber imaginado, pero aún así, cierto, si siguiéramos la fórmula de Nietzsche, pero aún así quisiera que nada fuera distinto, ni por toda la eternidad, dice Nietzsche. O sea, miren lo fuerte que es esa fórmula. Piénsenlo como una fórmula ética incluso para sus propias vidas. Es que amar el destino, dice Nietzsche, es que ustedes, con plena conciencia de que van a repetir eternamente las acciones que han hecho, pueden aún así escoger esa acción. ¿Sí ven? Por toda la eternidad pueden escoger esa acción. Entonces es difícil de asumir en un principio, pero es una forma de hacer de la dificultad y de la catástrofe y del sufrimiento, digamos, como un principio ético para la grandeza y para una virtud que se centra en el olvido. ¿Sí ven? No solo soportar lo necesario y menos aún disimularlo, sino amarlo. Amar la catástrofe, el sufrimiento, los errores colosales del pasado, porque eso es lo que nos ha hecho lo que somos hoy en día y lo que podemos olvidar alegremente para hacer otra cosa si quisiéramos. Ese es el punto del olvido activo. ¿Sí? Que activamente escogemos aceptar ese pasado que ha sido y aceptarlo por toda la eternidad y aún así afirmar la posibilidad de que podemos cambiar y podemos hacer las cosas de manera distinta. Y eso se relaciona mucho con un poema que cita Riff al final del texto de Zimbroska, que dice algo así, no tengo como el libro a la mano en este momento, me excusan ahí, pero si quieren vayan al final del capítulo y revisen ese poema que él cita al final. Y hay un pasaje así que dice algo así como, incluso como en este campo que alguna vez sirvió de campo de batalla, deberíamos poder sentarnos en el futuro y mirar el cielo con una espiga entre nuestros dientes. Y es el mismo principio del olvido activo de Nietzsche. Y es que por más terrible y catastrófico que haya sido el pasado y el sufrimiento que engloba en el pasado, la única forma activa de superar ese pasado y hacerlo otra cosa es un olvido activo. La memoria activa en lo único que nos deja es en un ciclo infinito de remordimiento y venganza y agravio y pequeños sentimientos. Por eso la grandeza, si ven, este es un principio de grandeza, está en el olvido y no en la memoria. Y uno lo puede ver a nivel individual muy fácilmente. Es decir, la gente con el corazón más amplio, con la grandeza de espíritu más amplia, es gente que suele tener una memoria corta, que a pesar de que ha sufrido toda clase de agravios y catástrofes a nivel personal, aún así es capaz de olvidar y dejar ir eso para crear nuevas posibilidades en el futuro. Mientras que la gente más pequeña y rencorosa suele ensimismarse en agravios pasados que nunca deja olvidar y que insiste en ellos cada vez que resurge un conflicto o que germina una violencia.
Listo. Entonces de ahí viene ese principio del amor fati, que es el nombre del capítulo 4, y por eso a lo largo de todo el libro esa referencia como subterránea a Nietzsche de verdad es fundamental para entender ya no solo el propósito como político del libro, sino también filosófico. Y es en últimas una concepción activa del olvido. Y es que activamente tenemos que escoger olvidar para poder construir nuevas posibilidades. Sin esa escogencia activa del olvido es muy distinto salir, perdón, no distinto, es muy difícil salir de ese ciclo como infinito de remordimiento y venganza que marca la memoria activa. Entonces ya con eso se acaba el libro de Riff y espero que estos temas transversales les sirvan para pensar en la reseña que tienen que entregar prontamente. No se olviden que el viernes comenzamos con la lectura también del libro de Zizek. No espero que lean para el viernes porque obviamente sé que van a estar haciendo la reseña buena parte de su tiempo, pero aún así voy a subir el video el viernes sobre el prefacio y el primer capítulo del libro de Zizek, que se los voy a subir en PDF también a eAulas. Igual voy a subir el capítulo y simplemente ustedes cuando ya tengan más tiempo pues leen el prefacio y el capítulo. Igual van a tener que leerlo en algún momento porque así como hubo un diario de lectura para Contra la Memoria, habrá un diario de lectura para Sobre la Violencia de Zizek. Listo. Entonces para que tengan eso pendiente y ya saben que cualquier pregunta que tengan me pueden escribir por eAulas o por email y de todas maneras, así mañana tengamos parcial, pues igualmente voy a estar ahí disponible en la sesión virtual de Jitsi por si tienen dudas sobre este video o sobre el parcial. Listo. Chao.